¿cómo se dice? ¿Sequías? No, Sequías, no, tormentas. de arena. Tormentas de arena, Sí, sí. pero es del mundo, ¿no? Algo así. Sí, De las más ricas. de No las tengo más idea, ricas. no. Y la otra es Irapuato. Ah, Ah, creo que cada 20 años, eso sí era como... No, Sí. ahorita ya son más frecuentes, de Sí. hecho ya casi está. cada día hay uno. Sí. Sí, ya hace recomendaciones. Y algo que está cambiando y no solo es el clima, es el mundo entero. Esto es De Frente a Medio Ambiente. El día de hoy vamos a hablar un tema súper importante que nos afecta a todos hoy en día, los desastres naturales que se han incrementado gracias al cambio climático. Esta es una colaboración de Coparmex con el Home. Yo soy Sol, la ambientóloga del UNAM, y hoy nuevamente me acompaña Robert, artista digital de la UG. Bienvenido, Robert. Hola, ¿qué tal, Marisol? Muchas gracias otra vez por la invitación. Gracias. Y también tenemos la presencia de Kevin. Él es un compañero que se acaba de integrar aquí a nuestro equipo. Él es mercadólogo de la UNIDEC. Bienvenido, Kevin. Muchas gracias Sol, por la invitación y gracias Robert. No, Qué ¿de bueno. qué? Qué bueno que están aquí, que les haya interesado el tema. Y bueno, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos que pasamos hoy en día son evidentes. Las catástrofes ya son como más venideras. Por Más ejemplo, potentes incluso. exactamente, ¿no? Bueno, se ha venido un aumento de desastres naturales en los últimos 50 años, en donde mayormente está afectando a los países más pobres. ¿Por qué está pasando esto, no? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Es lo que vamos a ver un poquito hoy. Y bueno, quisiera preguntarles cuáles son principalmente los fenómenos naturales o desastres naturales que podríamos nombrar hoy. Las olas de calor, los tifones, los ciclones, inundaciones, todo Sí. eso. Sí, pues también podría ser los deslizamientos de tierra, las tormentas, los tornados, y hasta, ¿cómo se dice? ¿Sequías? No. Sequías, no, tormentas. De arena. Tormentas de arena, Sí, sí, tormentas esto. de arena. Sí, sí, muchas de estas ya se ven. Por ejemplo, las tormentas de arena es algo que a lo mejor no, sí veíamos hace tiempo, pero ahorita como que se ha Se ha intensificado incrementado mucho. Pues antes solo se veía en las películas, ¿no? Sí, Como no la solamente momia, como todo eso. en estos lugares más desérticos como el desierto del Sahara. Ujú. Pero la verdad es que no sé si ustedes han escuchado sobre que al final se está desertificando la Tierra. Sí. Entonces esto puede traer tormentas de arena muy graves, muy graves. Entonces sí, es como algo tal vez nuevo, pero no tan lejano ya a la realidad que vivimos. Ok. Entonces esas tormentas de arena podrían llegar hasta la ciudad, a pesar de que no haya arena aquí mismo. Sí, Ok. sí, tal vez. De hecho, ya ha ocurrido casos, ¿no? Donde llegan esas tormentas a las ciudades, bueno, exceptuando las ciudades que están literalmente en el desierto, como, no sé, Arabia Saudita y todo Ujú. eso. Ya, por ejemplo, no sé, en Ciudad de México que llegara una tormenta de arena ya sería como que algo muy extraño, ¿no? Sí, pero no es tan lejano. Por ejemplo, Ciudad de México, pues es la ciudad como del valle, está Alrededor de alrededor valles. de ellas hay montañas. Ujú. Entonces, pues, a lo mejor es un poco más difícil, pero pues hay más ciudades Sí. alrededor del país y del mundo. Pues Dubái. Sí, por ejemplo. No, oye, se inundó como bien feo hace como un año. El año pasado, cuando llovió como una semana entera, sí fue en Dubái, ¿no? Sí, no. Bueno, Creo que no sí. tenía ¿Puedes datos. checarlo? ¿No? Bueno, en Dubái lo vivimos, ¿no? De que llovió como 7 días enteros y pues igual fue como una catástrofe, ¿no? En una ciudad, creo que es como la ciudad más rica del mundo, ¿no? Algo así. Sí, De las más ricas. de No las tengo más idea, ricas. no. Y la otra es Irapuato. Ah, yo creo que le gana a Dubái. Sí, no, sí. Y bueno, la consecuencia del cambio climático, como lo dije al inicio, afecta a muchas personas principalmente, ¿no? Y pues cada vez incrementa el número de personas que sufren por desastres naturales. Creo que lo he hablado mucho en esta temporada, así que voy a tratar de hablar de otro caso. Bueno, pues pensemos en cualquier cosa que luego hay, ¿cómo se dice? Como esta alerta de cuando los Esto, mandan ¿no? a los refugios. O que, Alertas de tsunami. no, No. como cuando viene una tormenta tropical, no, como un ciclón o algo así, que los desalojan y los llevan como a un refugio especial, Albergues. albergue, ajá. Entonces, pues esto al final son consecuencias drásticas, ¿no? Yo la verdad es que nunca he vivido en costa y no tengo personas como tan cercanas a mí que viven en costa como para preguntarles cómo viven eso, Ujú. pero alguna vez escuché como que sí es como muy alarmante y luego las tormentas duran días, entonces es como lo más cercano que podemos vivir aquí en México. Evidentemente hemos pasado por sequías y por olas de calor, bueno, por sequías principalmente al norte del país Ajá. y también inundaciones, ¿no? Pero eso creo que también podríamos, en otro momento que lo hablemos, atribuirlo también a la infraestructura de las ciudades. Entonces, Sí. Sí, así está bien. Sí, porque hablando de sequías, pues nos estamos aproximando al día cero. ujú, exacto. Sí, y no vamos muy lejos también. Hace 2 años que no llovió.
A mí nunca se me va a olvidar esa vez porque se estaba quedando como Ciudad de México se quedó sin agua, Monterrey también fue con todo esto de Monterrey que se había quedado Que sin no agua. tenía Se quedó agua, sin agua. fue un meme todo Monterrey. Ajá, entonces, como tú dices, ¿no? El tema de las sequías, eh, pues al final es algo que nos afecta como humanos, ¿no? Sí. Ni modo, es como hay que verlo. ¿Sí es real que ha aumentado estas causas de desastres naturales? Bueno, siempre ha habido desastres naturales, ¿no? Sí. Pero el cambio climático al final, pensemos en las inundaciones y en las olas de calor, como lo más evidente. Ujú. El cambio climático al final es un cambio en la temperatura global, hace más calor y los patrones de precipitación cambian. Entonces, con más calor, las sequías son más prolongadas, ¿no? Y con los patrones de precipitación es lo que... Bueno, aquí la verdad, yo que las lluvias que me han tocado aquí no las he sentido ni siquiera fuertes, o sea, para mí Es no, que no ha llovido no ha bien. llovido, No ha ajá. llovido. Sí. Pero, por ejemplo, en Ciudad de México, hace un mes más o menos empezaron unas lluvias y hubieron lluvias muy fuertes. Entonces, es lo que pasa con esto, ¿no? Que ya Ujú. no está siendo como digo, al final son diferentes estados, pero al final no está siendo como tan coherente como era antes, ¿no? Esto de las lluvias y esto de las sequías, ¿no? Porque al final sí, la tierra y los cultivos y todo eso necesitan del calor, para eso existen las temporadas, los polinizadores, pienso también. Ajá. Tuvimos un episodio de biodiversidad. Los polinizadores como tal, pues también necesitan del calor, llegan a polinizar las flores, las especies. Hay muchas cosas que giran en torno al calor, tampoco es tan malo, ¿no? Sí. Entonces, Sí. Bueno, pero es cierto eso que dices de las lluvias, no, ya no se han visto como tal, porque ya había temporadas donde hasta los abuelitos decían, no, este día es muy llovedor, Sí. y son días totalmente soleados ya. O que en cierto día del año era este día siempre llovía. Sí. Y ahora es de, no, pues ya no hay nada. Para junio siempre era como una fecha sí, que sí, muy siempre llovía, marcada. pero pues Sí, se ha visto seca. sí. Ya tuvimos nuestro episodio de cambio climático y de gases de efecto invernadero, donde explicamos por qué aumenta la temperatura de la Tierra como tal. Y bueno, principalmente la emisión de gases de efecto invernadero es pues emisión humana, ¿no? O sea, por nuestras actividades. Esta cantidad de gases principalmente son emitidas por nosotros los humanos, ¿no, Sol? Sí, el gas de efecto invernadero ha existido siempre por la erupción de volcanes y eso un poco más. A lo mejor hay que diferenciar como desastres naturales con... No me acuerdo ahorita como tal el nombre de la erupción de volcanes y todo eso, que eso es como... O sea, son diferentes una Hay erupción de volcán ajá, a un sismo o un tsunami. No, el sismo, la erupción del volcán, no te mentiría si el tsunami entran en una categoría diferente. Eventos climatológicos creo que son Ajá. desastres. Estos son, mira, déjame te doy el dato como tal. Hay erupciones volcánicas, terremotos y me imagino que hay otros, pero como lo busqué así. Ujú. Estos son fenómenos geológicos. Ok. Y los otros ya son desastres naturales que son directamente proporcionales con el clima, ¿no? Ok. Y sus impactos dependen de la temperatura y del clima que haya en la Tierra. Por eso es que se han intensificado. Un poquito más adelante vamos a explicar cómo es que funciona todo esto. ¿En qué gira? ¿Por qué se dan? ¿Qué onda? ¿De dónde vienen? Ok, sí, Rubén. Entonces, por eso que los huracanes cada vez son más intensos y más devastadores. Exactamente. La verdad es que esto sí lo tuve que buscar porque no soy experta en climatología. Eso sí, pues no. Ok. ¿Por qué pasa esto? Imaginemos que el océano es una olla de agua caliente. Ujú. De agua. Una olla de agua. Entonces sabemos que el solecito la va a calentar, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa cuando tú calientas el agua? Pues empieza a calentar. Digamos, cuando la hierves, ¿qué es lo que pasa? Se evapora. Se Se evapora o si están en un pocillito pueden ver cómo se sale, se desparrama. Eso es lo que pasa con los huracanes. Por eso es que se dan pues, en las costas. En las costas. Porque al final, ahorita está aumentando la temperatura del mar, lo está haciendo más calientito y eso al final va a provocar más huracanes. Entonces, por eso también que algunos huracanes cuando dicen es categoría 3 y de la nada rebota es categoría 5, es de... por eso mismo, ¿no? Lo que dices es muy importante porque al final, no sé si han escuchado el término de cuando toca tierra, Sí. que se intensifica. Sí, cuando tocan tierra se intensifica. ¿Qué es lo que pasa? Al final, la arena, no sé si ustedes han ido a la playa recientemente, No, pero- Tengo un rato. yo me recuerdo. bueno, A la playa azul. la arena está calientísima. Ujú. Se explica entonces muchas cosas. Entonces, al tocar tierra, el contacto con la arena y aparte, bueno, es de suponer que también ya lo que viene siendo cemento y todo eso, que Ajá. también está súper caliente, se mezcla con lo que ya tiene el huracán, entonces por eso se vuelven más fuertes en tierra. Sí.
Es lo que pasa, ¿no? Porque rebota estos huracanes, ¿no? Ujú. Eh, Entonces, por eso que entre más caliente esté el agua, más ujú, energía va a tener el huracán. exacto, sí. Eh, pues sí, como calor también es igual a energía, ¿no? Entonces, Sí. pues ahí hay como Es, esa razón. es como cuando a los niños les das chocolate o dulces y se ponen Ajá, más hiperactivos, entonces eso va a exacto. pasar lo Sí, mismo con el huracán. es lo que pasa. Y pues al final, pues está intensificando la temperatura. Si no hacemos nada, pues se va a seguir incrementando y va a haber más Huracanes desastres, más más huracanes. grandes. En esta olla express llamada vida. Esta Ujú. vez. También podemos hablar de los incendios forestales como un desastre natural. En los últimos 20 años se han expuesto cifras ya que sobrepasan lo que había años atrás, ¿no? Yo el año pasado me acuerdo mucho de que hubo muchísimos incendios. No sé si ustedes se acuerdan o si por este lado se incendió. Pues aquí está bien seco, yo me imagino que sí. Pues sí se Sí, sí, se incendiaron, han pero a incendiado. mí ahorita que dijiste eso de los incendios, lo que más se me viene a la mente creo fue en Brasil, ¿no? Donde se incendió el Amazonas. Ah, sí. A mí Que, me recuerda un poquito a Australia cuando tuvo esa mega incendio forestal que veías a los canguros y a los koalas sí, porque había en, imágenes donde salían los animales arrastrándose quemándose o o sea, con quemaduras pues sí, tercer de grado, o sea, grados. ya. Pues también hace poquito este año hubo algo así donde los topos estaban, como los topos tienen como su caparazón un poquito durito, Ujú. pues Ajá. salían como incinerados así, ¿no? Entonces, el año pasado fue creo que uno de los años que más incendios forestales se presentaron aquí en México. Sí, es En cuando digo. México. Ujú. De hecho, sí, en 2024 se reportó que se incendiaron más o menos como 1,5 millones de hectáreas, que es lo mismo como si se hubiera quemado 11 veces la Ciudad de México o el tamaño del estado de Hidalgo. Sí, es bastante, ¿no? O sea, no lo dimensionamos como, pues porque como dices, ¿no? Ahorita nos estaba diciendo Robert que no puede mencionar la cifra porque está Ajá. muy grande, Sí, entonces lo dimensionamos a eso, pero al final, ¿qué tanto, no? Hay que imaginarnos esto como cuántas veces la Ciudad de México o el estado de Hidalgo, ¿no? Que es como si hubiéramos perdido todo el estado de Hidalgo sí, Sí. en de hectáreas hecho, quemadas. Ujú. Ya lo perdimos, pero en diferentes secciones, sí, ¿no? Ok. imaginariamente. Ajá. Y pues imaginemos también que para recuperar bosques o lugares que se pierden, pues tienen que pasar mucho tiempo, Mucho ¿no? tiempo. Entonces, sí hay bosques en otra parte del mundo en el que necesitan de los incendios para que vuelvan a regenerarse, pero aquí en México no contamos con esos tipos de No, ecosistemas. pero son incendios controlados, ¿no? Ajá, Incendios controlados. sí. No como los que queman los Los baldíos y, baldíos, y después huele muy feo y todo eso. Sí, ese tipo es otro tipo de incendios, pero principalmente podemos hablar como los incendios forestales. No sé si ustedes saben las causas principales aparte de esto. aparte, bueno, aparte de que las personas, por ejemplo, cuando van a acampar o algo, no falta el que hacen su fogata, el que tiene su cigarro, o por ejemplo en los baldíos que avientan botellas de vidrio cuando pues, la luz refleja o refracta en el vidrio, pues Es en un algún efecto. lado va a dar. Por ahí Exacto. también vi que también en Australia hay una especie de águila que durante todos estos años ha aprendido a cazar por medio del fuego. No sé cómo le hacen, pero recogen una rama incendiándose y la avientan cerca de donde están sus víctimas, o sus presas en este Sus caso, víctimas. para quemar la zona y, o sea, a eso se dedican, o sea, es como su modo superandi, o sea, quemo para conseguir la comida, pero pues ese incendio no está controlado, o sea, se va a ir y se va a ir. Son Exacto. águilas pirotécnicas. Águilas pirotécnicas. Ellas son las provocadoras de los incendios forestales. Pero también hay otras historias detrás de los incendios forestales, porque luego hay incendios forestales accidentales y ya como a los 2 años vemos un fraccionamiento nuevo, ¿no? Como Ujú. si nada. Ajá, Sí. Entonces, yo, por ejemplo, viví en Morelia, cerca de un área natural protegida, y Ujú. yo cuando llegué ya había un fraccionamiento ahí. De hecho, vivía ahí, qué triste, no lo sabía. Este, y después, al final, y atrásito estaba el área natural protegida, atrásito, pegadito. Ok. Y después en clase, pues mi universidad estaba más abajito. En clase nos dijeron que hace muchos años como que esa parte se había quemado accidentalmente Accidentalmente. y luego ya apareció con el fraccionamiento este, ¿no? Entonces, también luego hay historias detrás de los incendios forestales que a lo mejor quieren, porque ya, como digo, es un área como deteriorada y que ya tendré que tener otro mantenimiento. Pero, pues ahí va también un poquito de de personas culpables. No sabemos quiénes son, ¿verdad? Porque al final no Sí, sabemos no. quiénes son, pero hay muchos que sí son provocados, ¿no? Y es triste como esta realidad donde pues sea todo por un crecimiento económico propio. Así es. Y al final, ¿qué es lo que nos puede esperar, no? Sí, pues se estima que todas las estaciones se continuarán calentando y pues a final de año pues todas las estaciones serán pues, calientes, ¿no? más Ya caliente. y el invierno pues con calor, Con el verano más verano. el verano más verano y y pues
vamos a vivir ya en un desierto. Sí, al final es lo que dices, ¿no? Si seguimos como consumiendo y haciendo todo lo que hacemos de la misma forma, vamos a emitir más emisiones de gases de efecto invernadero y esto va a contribuir a que se siga calentando el planeta y pues eso es lo que va a pasar, ¿no? Ya no va a haber estaciones del año, ¿no? Ya no te van a hacer hacerte aprender las estaciones del año en el kinder, sino ya No, ya, pura primavera. ya Pura va a ser primavera. la maldita primavera. Esta parte no, ya. La maldita primavera. Em, pero además del calor, vamos a tener más frecuencia en las. Además de que también pueden cambiar en cuestión las sequías y pues va a haber inundaciones más prolongadas por las olas de calor. Entonces, también las olas de calor son algo que nos afecta grave, Ujú. nos pues trae muchas muertes consigo. Entonces, Sí. es también algo que va a pasar, ¿no? De hecho, ahora que estuve investigando para este episodio, me encontré que recientemente en Nueva Delhi, en la India, llegaron a la famosa cantidad de 46 grados centígrados, de las cuales lamentablemente hubo pérdidas humanas. Y en Indonesia, toda esa parte del sudeste asiático, lo que vendría siendo la Indochina, llegaron a sensaciones térmicas de 50 grados. Entonces, si nosotros aquí con 34 nos estamos derritiendo ahora Sí. Ujú. con esa cantidad de... Sí, y pues es algo que ya, por ejemplo, hablábamos en algún episodio de que pues ya al final con este calor nosotros necesitamos aires acondicionados, ventiladores, porque pues los lugares de trabajo o las casas, pues al final se están calentando, ¿no? Sí. Entonces, y la gente necesita estar cómoda, pues para poder trabajar y hacer sus actividades de la forma correcta. Pero también pensemos no solo en las personas que trabajan dentro de una oficina, como nosotros, sino también personas que trabajan en el campo, en la calle, recolectores de basura, barrenderos, Sí, ¿qué otros trabajos hay en la calle? policías, Policía, oficiales, exacto, tránsitos. Sí, de todo un poco. de todo, ¿no? De Entonces, hecho, mi papá comentaba una vez que, esto no, para que no lo vea el ICE, ¿quién? el ICE, ¿El ICE? La- ¿De los que se toman? no, la policía que está deportando ahorita a todos los migrantes. Ah, Una vez mi papá trabajando en Estados Unidos comentó que estaba de jardinero, lo típico estereotipo de trabajo mexicano, que era en esta parte de Texas, en El Paso, entonces es desierto. Entonces mencionaba que, bueno, me comentó que a partir de las 12 de la tarde hasta las 5 de la tarde, todos los que trabajaban así en, ya sea barrenderos o jardineros, se tenían que ir a la sombra. Y estamos hablando de eso hace como unos 30 años, que para eso entonces ya tenían que irse a zonas frescas o para evitar estos golpes de calor. exacto. Ahora yo me quedo pensando, ahorita, ¿a qué hora tendrán que apartarse del sol y a qué hora tendrán que volver a trabajar? Sí, o quién no te dice que ya trabajan de noche, ¿no? También. Sí, porque ya ahorita a las 10 el sol ya se siente muy fuerte, cuando Sí. a las 10 era el sol tierno. Ujú. Sí. Pero ¿por qué el cambio climático altera los patrones de precipitación? Bueno, al final la precipitación también depende del clima, ¿no? Conocemos el ciclo del agua, de que el agua cae, se filtra, se evapora, se sublima, bueno, se hacen las nubes y cae otra vez, ¿no? Como este Sí. ciclo. Y así es en realidad, Ese es ¿no? el ciclo del agua. Eh, Para los que no sabían, así es el ciclo del agua. Los de- Entonces lo que pasa es que al final el vapor se está haciendo más caliente, el aire está haciendo más caliente y esto hace que el agua pueda retenerse un poco más y si hace más calor va a retener más agua y luego ¡pum! Va a caer una tormenta. Entonces Ok. es como cuando sube el agua, pues pasa esto, el aire está húmedo, está caliente y lo va a retener tal vez algunos días, va a retener hasta que se le dé la gana de salir y ¡pum! Es cuando genera como estas inundaciones prolongadas o tormentas, no inundaciones, más bien, él genera tormentas Ujú. que al final pues van a llegar y si las condiciones del lugar, digamos, originales, sin modificación, no lo permite, pues no va a soportar. Pero también hablando ahora sí de ciudades mal organizadas, pues también se inundan, ¿no? Si hay puro pavimento, imaginemos esto, ¿no? Antes tal vez pues donde íbamos caminando o donde iban los coches era de tierra. Ujú. Sí. Entonces, pues se filtraba el agua sin problema, pero ahorita todo es pavimento. Por eso es que todo se inunda. Y Sí. luego las bocas de tormenta están llenas de basura. Exacto. Sí. O mala infraestructura en poner Ajá. alcantarillado. En Ujú. lugar donde no, pero en lugar donde sí debe ir, no hay. Sí, Exacto. exacto.
O por el contrario, está este vapor que se contiene arriba con el aire, como hay más aire también, se lo lleve a otros lugares y por eso es que luego hay sequías en ciertas partes como Pues del país o del del país. mundo Ajá, del también mundo. puede pasar. Sí, Exacto. pues como ya habíamos mencionado hace ratito de Monterrey, Ajá. en el caso que pues, fue hace cuánto pasó, ya tiene rato, ¿no? Ya Como tiene hace 2 rato, como años. hace 2 años. Sí, sí, porque hasta el gobernador creo estaba bombardeando, ¿qué? Las Sí, nubes. Las con nubes. Mercurio. Sí. ¿Le funcionó? ¿Quién sabe? Sí, sí funciona. Bueno, sí tiene un efecto positivo. De hecho, aquí en Guanajuato varias veces han bombardeado con Mercurio, pero no sé qué tanto vaya a cambiar por lo mismo de que hay cambio climático. ¿Qué Pero no tal? afecta. Esa es una buena pregunta, Dorothy. La verdad es que no tengo noción si lo hablamos en algún momento. Simplemente es no alterar los patrones naturales, ¿no? Hablando desde mi propia perspectiva, no podemos no asumir las consecuencias que tenemos ya por todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, sí, se estaba bombardeando con mercurio, puede llover, lo que tú quieras, pero al final va a haber una explotación de mercurio si todos llegan lo mismo, ¿no? Y No, las pues, repercusiones que sí. puede tener. No sabemos cómo se está extrayendo el mercurio, qué está teniendo como afectaciones. Hablábamos en algún momento sobre el litio, los coches eléctricos que ya hay, que tienen litio. Al final hay una gran historia detrás de eso, hay pura explotación laboral detrás de eso, entonces, pues no está bien, ¿no? De hecho, Entonces, es como la película esta, la de la Geotormenta. no la he visto. No, yo tampoco. Ahí te Bueno, fallo. así como spoiler. Esta película trata de que hay un desajuste climatológico, o sea, por todo esto de los cambios Ujú. climáticos, donde a lo mejor en Arabia hay tornados, huracanes, cosas así. Entonces, ¿qué hace la humanidad? Crea una red de satélites alrededor de la Tierra, algo así como una esfera de Dyson, pero más chiquitita, Ujú. con la cual ya pueden controlar el clima para que no existan estos desajustes tan fuertes dentro de la película que dejan caer un rato la red de satélites y o sea, todo el planeta vuelve a ser un caos. O sea, hay tornados de arena en estos lugares como Arabia. En Chicago hay tormentas supereléctricas, Creo que sí, he visto algo así. entonces esa película me gusta mucho porque una pues, nos pone a pensar en si un día llegamos a tener ese desajuste donde ya no podamos repararlo, remediar, o sea, ¿qué va a hacer la humanidad? O sea, vamos a llegar a ese punto de tratar de ver si podemos controlarlo o si de plano no vamos a poder. Ujú. O tal vez lo que está pasando aquí es un spoiler de lo que pasó en la película. Podría ser. Y como lo hablamos, estos desastres naturales tienen mayor impacto en las personas, en las comunidades más vulnerables. Yo leí hace muy poquito un estudio sobre, no me acuerdo qué país era ni me acuerdo en qué continente. Llevaron a muchas personas, ¿no? A climatólogos y no sé qué tanto, porque decían, bueno, ¿qué onda, no? Porque está pasando esto en las ciudades y que no sé qué. Y al final se dieron cuenta que los más afectados fue una comunidad periférica. Al final, no sé exactamente esta estructura política que haya sobre las ciudades periféricas, que son como las que sufren más el Ok. impacto de todo. Este, pero los pusieron en riesgo, ¿no? O sea, todos los daños y los desastres naturales, pues se dieron ahí. Y no vamos tan lejos, vamos a ajustarlo a un caso más particular para que sea un poco más fácil de entender. Eh, los deslaves que comentaba Kevin, no sé si ustedes saben de alguno que haya sucedido aquí en México. Sí, bueno, aquí en México no. O no sé si se deba a un deslave o hubo un Ajá, socavón. ajá, Aquí en Irapuato, en el ajá. centro, Sí. cayó un camión de la coca y atrás de él, bueno, al lado de él iba un carro y eso fue, no sé si Como hace cuenta como deslave Es o un socavón. fue, pues, un socavón. De hecho, sí vi la imagen que muchos pensaron que era Photoshop, pero no, hasta porque que le pregunté a alguien, a mi amiga que es de aquí de Irapuato, me dijo, no, sí pasó. Y yo como, mira. sí, duró rato ahí en lo que arreglaban ese socavón, cerraron toda esa calle Simplemente y también el que pasó en Puebla, que se hizo muy Ujú, famoso, que fue en este campo de cultivo, parecía que estaba la casa ahí. O ujú. sea, yo me acuerdo que todos seguían la historia, pero llegó un punto donde ya no se supo qué pasó. Sí, Yo me quedé, ¿y la casa? ¿Qué pasó en la casa? no, pues se sí. la comió el socavón. Pues el Gran Cañón, yo creo antes no era eso, ¿no? Ujú. Bueno, como tal, los deslaves o estos derretimientos, por ejemplo, a mí se me hace uno particular en el Estado de México que hubo, que se llevó a varias casas. Creo que sí. Bueno, creo que todavía era así como, yo lo mido por sexenios en el sexenio pasado, ¿no? Sí, Pero que ahí también chequé que era porque gente construyó donde no debía construir también. ese es mi punto. ¿Por qué la gente construye ahí?
Porque es para lo que les alcanza. Ajá. Ok. Porque no pueden contratar a un arquitecto que les diseñe y les planifique su hogar. Sí. No pueden comprar un terreno en una zona que es plana porque no les alcanza. Porque muchos factores que van. Entonces a eso nos vamos a los lugares o países periféricos, que al final ahí vive la comunidad más vulnerable. Entonces los desastres naturales van a llegar principalmente. Hablaba creo que con Richard, creo, no me acuerdo, sobre lo que pasó en Acapulco, que fue como muy controversial porque hubieron personas muy afectadas, pero eran personas, pues hay gente en Acapulco que tiene mucho dinero, ¿no? La verdad, Sí. o sea, es una zona turística muy acá. Entonces, Bueno, en sus mejores años. bueno, Sí, pues antes ir a Acapulco era de... ajá. Acapulco. Entonces, al final hubo como estas dos distinciones de la gente que a lo mejor tenía casa en Acapulco, pero también tenía casa en Ciudad de México y también tenía casa en otro lugar. Ajá. Y con la mano en la cintura reestructuraron su casa y todo lo que quieras. Pero también hubo gente muy afectada que a lo mejor no vivía como tal, no preveía esto y al final sufren consecuencias que, pues, el pueblo mexicano se une y todo esto, pero al final, pues no es lo mismo, ¿no? Sí, Entonces, no, lo mismo. es a lo que nos referimos con que hay comunidades más vulnerables y hay que analizarlo. Igual es un tema muy largo, muy social, de por dónde viene, ¿no? Este ejemplo de, sí, pues fue que la gente construyó ahí, pues sí, pero la gente no sabe dónde construir. Y además, si le vendes un terreno barato y muchas cosas Sí, lo que pueden está a pasar, su ¿no? posibilidad, Sí, ¿no? exacto. Bueno, como invitados de nuestro episodio hoy, no sé si puedan compartirnos como últimos casos sobre desastres naturales que hayan leído, que hayan escuchado, que se hayan informado. ¿Yo? Vas. A ver. Bueno, recientemente aquí en México hubo, creo que sí se comentó en las noticias de este sismo, terremoto, la verdad todavía a veces me confundo cuál es el término correcto, Creo en sismo, ¿no? Monterrey, que se detectó, bueno, sí tembló, no muy fuerte, pero que se detectó que fue debido a la falla del Corcovado, Ujú. creo que así se llama. Entonces hay una falla geológica que pasa por esa zona, la cual puede desencadenar sismos o temblores de 7 escala de Richter. También hubo 2 sismos en Baja California, en Baja California Sur, que para ellos se descartó alertas de tsunami. Mm, bueno, también hubo ya un poquito más global, fue que en la isla de Creta, o Greta, la verdad no me acuerdo, Greta. Greta, en Grecia también hubo un sismo, afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero lo impactante es que se sintió en México también ese sismo, o sea, a cuántos millones de kilómetros está esa isla y México. También pasó esto, lo que se comentó en episodios pasados con Richard, del deslave del glaciar en este pueblo suizo, sí, suizo. Y también una noticia fue que también aquí en México el Popocatépetl también volvió a lanzar, bueno, a comenzar con actividad Sí, volcánica. estuve viendo eso, Que de ¿no? hecho fue muy a la par de que en Italia el monte Etna, en la isla de Sicilia, también empezó a hacer actividad volcánica al mismo tiempo. De hecho, yo me encontré el video en X, antes Twitter, de que es una zona, bueno, se veía turística donde van a esquiar. Entonces se ve la columna de humo que lanza y las personas que iban corriendo, o sea, se veía, me atrevo a decir que fascinante la postal porque pues se ve bonito ahí el clima y todo. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas tampoco, de hecho no fue una erupción muy fuerte, ya que la lava quedó en las cordilleras de la misma montaña, entonces ningún pueblo fue amenazado. Yo creo que todos estos son geológicos. Sí, Voy a fue el preguntarle a poder. la... Bueno, y también pues empezaron la temporada de huracanes aquí en sí. esta parte, que ya empezamos con la tormenta tropical Alvin, Ujú. que ya tocó hace algunos días tierra. Sí. Sí, pues creo que también los que más se han visto, y como ya lo hemos estado platicando, son las sequías, son las que más, yo estuve investigando y ya lo que más me aparecía, que eran sequías de aquí en México, ahí en Estados Unidos, hay en varias partes del mundo, pues ya sequías, como tal no estamos acabando el mundo, Ujú. se está calentando, esta olla de vapor yo creo ya no tarda en estallar, porque ya hay hasta lugares de tan seco que está el suelo, ya no se puede ni utilizar para siembra. No. Ya, Y no solo es que se seca el suelo, sino pierde todo al final. Ya como para ir cerrando, los suelos, y creo que hablamos de desastres naturales, y como que la sequía, como que decimos, pues no me afecta, ¿no? Al final, no, nos afecta mucho. Sí nos afecta, tal vez no directamente, exacto. pero sí indirectamente. Pero es como algo que está un poco lejano, ¿no? O sea, no lo vivimos tal vez como
O sea, creo que es como más famoso los huracanes, las lluvias, las Los tormentas y todo esto. tornados, todo eso. Ujú. Pues es, no creo más famoso, o sí, a lo mejor más famoso porque es lo que pasan más en las Ujú, noticias, ¿no? De exacto. que huracán, fulanito de tal, porque los nombran, ¿no? Sí. Pero pues sí, la sequía es algo que pues nos está acabando. Yo siento una muerte silenciosa. Sí, al final, bueno, tenemos un episodio en esta temporada sobre la alimentación y al final, ¿qué es lo que pasa con la sequía? La tierra, pues como tal, necesita muchas cosas para que nos pueda dar alimentos, ¿no? Entonces, cuando se va secando la tierra, además con la agricultura tecnificada que ya tenemos, cuando se va secando la tierra, es importante como tener en cuenta que el suelo tiene vida, hay microorganismos que están ahí, pues Ujú. con la sequía se mueren. Y es por eso que las tierras ya no son cultivables, como tú dices. Entonces esto nos afecta y nos afecta mucho. Tal vez está más cercano a los agricultores que lo viven pues día con día, Sí. pero al final nos afecta y no podemos como dejarlo de lado, ¿no? Pues sí, afecta a los agricultores y nos afecta a nosotros porque si ellos no cultivan, no Nosotros que tenemos. comemos. Exacto. Pero te digo, es como lejano. Ahorita afortunadamente nosotros vamos al súper y compramos lo que queremos sin problema. Pero cuando nos vaya a afectar, ¿no? O bueno, nos afecta cuando suben los precios y pasan Sí, pues muchas mayor, cosas, ¿no? Sí. mayor demanda y todo esto, pero ese es otro tema. Tuvimos un episodio sobre la biodiversidad y por qué los ecosistemas juegan un papel súper importante en la protección ante estos desastres naturales, ¿no? Sí. Es importante protegerlos porque no solo nos proveen servicios ecosistémicos, sino también nos ayudan a contrarrestar este tipo de desastres naturales. Sí, por ejemplo, los manglares que protegen las costas de los huracanes y tsunamis pueden reducir la fuerza de las olas eh, ¿Tormentas? y las tormentas o cosas que muevan el suelo. Sí, ya llevo mucho queriendo hablar de los manglares. Yo me equivoqué en un episodio. Bueno, los manglares son un ecosistema súper fundamental para las zonas costeras y para todos. Ujú. No sé si ustedes han ido a unos manglares. No. No, la verdad. Visto en imágenes y Bueno, videos y películas, sí, pero yo estar presente en uno, la verdad, no. no, yo tampoco. Bueno, los manglares están regularmente en las costas o donde hay agua, ¿no? Ujú. ¿Por qué son importantes que protegen las tormentas y todo esto? Porque al final ellos tienen la función de ser una barrera para que esto llegue, como dijo Robert, a tierra, ¿no? Sí. Los manglares ahorita son un ecosistema súper clave para muchas cosas y desafortunadamente están en peligro de extinción muchos manglares. Manglares nos referimos a los arbolitos, ¿no? Sí, Como tal, ok. los estos que tienen un buen de ramitas. Entonces, estos están presentando mucha pérdida, mucha disminución y a la vez, pues también nos perjudica porque como dices, ¿no? ¿Qué tanto podemos analizar de que gracias a que ya no hay manglares, están cayendo más fuerte las tormentas o todo esto que está afectando como a las costas? Sí. Sí. Y también ecosistemas como los bosques, que son como captadores de agua y lluvia, o que pueden ayudar a regular el clima, o cosas así, pues también es creo que lo primero que sabemos, que están perdiendo cada día árboles, bosques, y al final cumplen una función también para ayudarnos a regular ciclos del agua. Ujú. Sequías, porque también en donde donde se cambia el uso de suelo, pues ya, es casi imposible recuperarlo y actualmente pues estamos perdiendo más el suelo como para el crecimiento de urbanización, ¿no? O sea, Ok. entonces todos los suelos tienen una función y también, ¿no? Hablando un poquito más de, por ejemplo, hablábamos no hablamos sobre eso. Pero bueno, hablábamos de que el océano se está calentando, también se está haciendo más ácido. Sí. Entonces esto también afecta y todo es como un ciclo y al final los ecosistemas siempre han estado ahí por algo. Sí. Como digo, ¿no? O como hemos hablado, hay eventos climáticos que son naturales de la Tierra que se dan, ¿no? La glaciación, no sé, no puedo pensar en alguno otro. Pero, por ejemplo, las olas de calor se daban creo que cada 20 años. Eso sí era como... No, Sí. ahorita ya son más frecuentes. De Sí. hecho, ya Casi está. cada día hay uno. Sí. Sí, ya hace recomendaciones de que si no tienes nada que salir, no salgas, Sí. hidrátate, trae suero, utiliza protector solar, Sí. todo ya Sí. es una realidad que antes no veíamos. Sí, no pasaba, ¿no? Sí. Y pues bueno, al final es importante tomar conciencia de lo que el cambio climático está provocando en cuestión de los efectos climáticos que está dejando alrededor del Sí. mundo, ¿no? Y de hecho también me gusta pensar en lo de cómo nos adaptamos, o sea, ya después de estos cambios climáticos, lo que mencionas, de hecho, que tiene que ver algo que, de hecho, no lo investigué, sino que me salió nada más, que mencionas de los manglares que, o sea, funcionan para detener todos estos tsunamis, maremotos, todas esas cosas. Está viendo que en la isla de Japón
como bien sabemos, es una isla que sufre mucho tanto sismos, Ujú. tsunamis, ciclones. A raíz del terremoto y el tsunami que tuvieron en el 2011, estuvieron trabajando en no sé si los manglares sean de una única región, la verdad desconozco, No, hay muchas, son lo que cambian las especies. bueno, porque en Japón construyeron, no sé si se deba por esto o para seguir reforzando más su isla, construyeron barreras de concreto para que rompa el oleaje, o sea, pueda soportar toda esa presión del agua. Y aparte, detrás de esas barreras de concreto, hay bosques, o sea, se pusieron a plantar bosques inmensos para que al mismo tiempo, en caso de, rompan y se queden dentro de esa área para que no lleguen más lejos y así evitar pérdidas. O sea, se me hace curioso cómo nos estamos adaptando ya con cuando nos empiezan a faltar cosas, creo que, pues sí, Exacto. no nos queda de otra más que idearlas para ver qué hacer. Sí, y como dices, es muy importante porque al final de esta temporada queremos hablar como con la adaptación que tenemos que hacer, como tú dices, ya nos está pegando, ¿qué vamos a hacer, no? Sí. Hay ciudades o países como Japón que tomó acción, o sea, dijo, no, pues sabes qué, a lo mejor tuvo que llegar al extremo, fue en el 2011, ¿no? Sí. O sea, también, digo, estos cambios se han presentado desde el 2005, pero decimos, bueno, a lo mejor ahorita pues nos está pegando más, yo creo que desde el 2015 yo lo empecé a percibir un poco más, Sí. pero hay países que sí toman acciones, ¿no? Sí, de hecho, mismo Japón, sus edificios ya tienen esta especie de concreto y estos como amortiguadores abajo de Ajá. los edificios, por lo mismo de que ya cuando venga el terremoto ya Sí, nada más se balancea. De hecho, creo que aquí en México sí tenemos sí, edificios, también, la torre sí, latinoamericana sí, que tiene esos pistones o sí, por eso es que nunca ha tenido un incidente. sí, pues también, yo creo que del terremoto del 85, muchos, Aprendimos mucho. ajá, No, y Bueno. ya hubo una réplica similar. sí. Bueno, Pero bueno, al final es lo que toca, es tomar acciones, ¿no? Como tú dices, sí, a lo mejor pues tenemos que pasar por algo sumamente fuerte para que nos lleve a eso, pero pues no hay que esperar hasta que llegue ese momento, sino hay es que hacerlo. mejor tratar de revertirlo Sí, para que no lleguemos a ese instante. Ya si de verdad sea la última opción, como dicen, la última bala, pues ¿qué ya, hacemos, no? ¿qué hacemos? Sí, pues sí. Al final, este episodio tiene el objetivo de informar sobre otro efecto del cambio climático como tal que es toda esta temporada, súper fuerte, súper largo. Y pues nada, no sé si quieran cerrar con algo. No, adelante. No, pues creo que ya mencioné todo. Espero que haya un episodio de volcanes en algún futuro. Sí, parece venías más preparado, ¿no? Sí, venía un poquito más preparado para ese. No, sí, es que al hablar de cambio climático o desastres naturales, pues uno se imagina que pues abarca todo, Abarca ¿no? todo. Los sismos, los volcanes, pero pues no, también hay desastres naturales por el cambio climático, que fueron Ajá. los que vimos aquí mismo, Exacto. para que Sí. pues la audiencia vea que no solo un sismo no solo un sismo es un desastre natural, sino que también que se nos están secando los suelos, pues también ahí es un foco de alerta. Exactamente. A ver, paréntesis. Pero entonces, bueno, por ejemplo, el fracking, cuando se taladra se supone que hace un sismo o provoca terremotos, sismos, pero eso ya es, Pero ese es fracking. pero es obra por el humano. Entonces Pero no sería es. como un terremoto provocado por el ser humano. No, Ajá. es que en sí los terremotos podrían ser como un desastre climático, Se apagó. un desastre por ambiente climático, pero no lo afecta totalmente, sino que pues se deshielan los glaciares, mueven los Ujú. océanos Ya. y se empieza a mover la tierra. Y ahí el calentamiento es el que hizo que se deshielara el glaciar, se movieran los mares y moviera la tierra. Y es por eso que vienen los sismos. Mm, O sea, sí tiene que ver algo el cambio climático, pero no directamente. Yo sí, con el fracking al final, pues es como picarle, ¿sabes? sí. Sí, al final es para sacar combustible, pero pues no, todavía no sé. Sí tendré que contar. No, es que no sé cómo. El cambio climático se da solo por las emisiones de gas de efecto invernadero. Ajá. Entonces, en el fracking sí hay, creo. No estoy segura. No sé, bueno, Pero no como sé. tal, los sismos que pasan por el fracking es por picar la Sí, piedra. porque yo me acuerdo de un episodio de Los Simpsons, Ujú. donde el señor Burns hace fracking para sacar gas. Entonces se mezcla con los mantos acuíferos Ah, sí, ese es otro efecto. y, Sí. bueno, ahí te lo ponen de que cuando van a abrir la llave sale fuego. Entonces, Ajá. Sí, sí, sí. No, es eso, como ese es un impacto ambiental. ah, Ujú. Y bueno, agradecemos mucho que hayan estado hoy con nosotros, que hayan compartido el espacio y que se hayan dado el tiempo de investigar un poquito sobre este tema. Y agradecemos también que se hayan quedado en todo el episodio, que nos hayan acompañado. Recuerden seguirnos en Spotify y suscribirse en YouTube. Hasta el próximo episodio y que tu impacto siempre sume.